Bien, empezamos con esto. Tenemos acá nuestro diagrama, ¿sí? Un diagrama, un esquema simple, muy básico de cómo funciona la computadora, la relación que hay entre ciertos componentes. Estos componentes ya los conocemos, ¿sí? De estar trabajando de distinta manera años anteriores, pero quizás nunca llegamos a analizar bien así esta relación. Que a simple vista quizás este dibujo es complicado de entender o no se entienda por qué hay diferentes flechas, porque verán que no son todas iguales, ¿sí? Ahora entonces vamos a aprovechar unos minutos para hablar sobre esto y explicar bien la relación de estos componentes. Bien, voy a hacer también a ver si les aparece unos dibujitos. ¿Les apareció ahí el micro seleccionado en amarillo? Sí, sí, sí. Sí, sí, apareció. Perfecto, bien. Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Bien, arrancamos entonces. Sabemos que el micro, ¿sí? O sea, el CPU, el microprocesador, es el elemento principal de nuestras computadoras. Se lo conoce como un cerebro, ¿sí? Porque todo lo que hace la computadora, todo pasa por el microprocesador. Saben que procesa información. Bien, vamos a ver después qué tipo de información. Pero sabemos entonces, decimos que el microprocesador se relaciona con dos grandes grupos de componentes. Por un lado, las memorias, como verán que dice banco de memoria, y por el otro lado tenemos los periféricos, ¿sí? De entrada, de salida, todos esos que conocemos. Empecemos por la explicación del CPU con las memorias. Tenemos, por un lado, la memoria RAM, ¿sí? Y por el otro lado, la memoria ROM. Bien, memorias muy similares en cuanto a su nombre, pero muy diferentes en cuanto a su funcionamiento. Sabemos que la memoria RAM es una memoria porque desde chiquito ya lo aprendemos que es de lectura y escritura. ¿Sí? Entonces esto es de lectura y escritura. ¿Bien? Y la memoria ROM, en cambio, es una memoria de solo lectura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que edita? Información, datos. ¿Bien? ¿Por qué entonces decimos que la memoria RAM es una memoria de lectura y escritura? Ustedes saben, no sé si se acuerdan en segundo, cuando vimos expresamente cómo trabaja la memoria RAM, que la habíamos hecho con el profe, supongamos, es que es una barrita que se va cargando a medida que nosotros abrimos programas, por ejemplo, el sistema operativo, después si yo uso internet, si yo todas las cosas que voy haciendo en la compu, todos los procesos, los programas, todo va ocupando un espacio temporal. No sé si alguno se acuerda de esto y si no lo estamos refrescando ahora. Que entonces pasaba que cuando uno abría más programas, hacía más cosas, esa como barrita, entre comillas, se iba llenando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se llena, obviamente la computadora empieza a procesar medio mal, ¿sí? Empieza a trabarse, a andar lento, ¿sí? Entonces, por eso ¿y qué pasaba cuando, por ejemplo, llegaba al límite, que esto se trababa la computadora? Si uno reiniciaba la computadora o cerraba los programas, esta memoria se vaciaba y por lo tanto empezaba a andar mejor la computadora. Bien, por eso es una memoria de lectura y escritura, o sea que todo el tiempo lee datos y a su vez los sobrescribe, los edita, porque abren programas, se cierran programas. ¿Hasta acá me siguen? ¿Vamos bien? Si alguien quiere decir sí, como un ejemplo de que vamos bien, Sí, bienvenido sí, sea. sí. Perfecto. Sí. Recuerden, si hay preguntas, aprovechen, ¿sí? Habilita el micrófono, profe, yo no entendí tal cosa, ¿sí? Por es fundamental aprovechar este momento, la clase virtual, para sacarnos dudas. Bien, seguimos entonces. Ahora memoria ROM. ¿Por qué es de solo lectura? Bien, porque esta memoria no edita los datos. Los datos que ya tiene la computadora, el sistema operativo de datos de inicio, datos de funcionamiento, obviamente que el usuario no los puede editar. Porque si el usuario tendría la posibilidad, el acceso a editar esos datos, puede ser que el sistema operativo no funcione, que la computadora entonces no funcione. Bien, por eso es una memoria de lectura, ¿sí? Que no se puede editar la información. Es una información importante, básica, fundamental, que es para el inicio y para el funcionamiento del sistema operativo y computadora. ¿Bien? Perfecto, imagino, espero que sí. Si no, pregunten, ¿sí? Entonces, la memoria con el microprocesador, ¿qué relación tienen? Veíamos. Por un lado tenemos una relación, un flujo de información bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos direcciones. Verán como si fuese un ida y vuelta. Ven que tenemos acá una flechita y tenemos acá otra flechita. ¿Sí? ¿Y por qué es esto que es doble el flujo de la información? Por eso que hablábamos antes.
lectura y escritura. Todo el tiempo está tomando datos, los está editando. Si yo muevo el mouse, ¿sí? Abro un programa, todo eso es información que la procesa tanto el CPU como la memoria, toda información que se guarda en el momento, entonces es información que va y que vuelve, ¿sí? Todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora bien, ¿cómo es esa relación del micro con la memoria ROM? Como verán, solo es de ida, no tengo, ¿sí? Otra flechita acá, otra punta, porque justamente, como decíamos, de lectura, solo toma datos, bien, para el funcionamiento, no los va a editar. ¿Se entiende eso? Bien, claro, perfecto. Bien, bien, muchas gracias. Entonces vemos que estas dos se conforman el banco de memoria, ¿sí? El espacio de memoria de las computadoras. Bien, vemos acá esta palabra que dice bus de datos. Eso que dice ahí, bus de datos, es el medio por el cual justamente se transmite información. Bien, tenemos distintos tipos de buses de datos. Hay algunos que son cables físicos, pero esos son para lo que es la conexión, por ejemplo, con los discos y el disco rígido. Es la placa madre con el disco rígido con un cable. Esto de bus de datos del microprocesador, que si no me equivoco estaba en la parte de la actividad del micro, la primera parte, si no después lo harán, se lo vamos a dar, es otro tipo de información que está relacionada más a la placa madre, todos unos circuitos, ¿sí? Como si fuesen unas liñitas, unos dibujitos, no sé si alguna vez alguien vio una placa madre de computadora, que es verde con unos liñitos, uno como amarillo, blanco, bueno. Todas esas como líneas, esas figuras, dibujos, es justamente esto, el bus de datos. Bien, es lo que, o sea, es un medio por el cual se transmite información, se transfiere datos e información. Bien. Por eso, ¿qué conecta las memorias con el micro? Justamente el bus de datos. Bien, entonces hasta acá, ¿correcta la primera parte? Sí. Muy bien, ahí, muchas gracias. Seguimos ahora entonces, nos queda por ver la segunda parte de la relación, ¿sí? ¿Cómo es esa relación el micro con los periféricos? Bien, sabemos que los periféricos, que ya lo vemos desde, no sé, segundo, primer año, secundaria o también de más chicos, son todos los accesorios que se conectan al gabinete, que se conectan a la placa madre, y esos que si uno ve el gabinete que lo gira, la parte de atrás ve todos esos cables que van conectados justamente a la placa madre. Sabemos que tenemos varios periféricos, de entrada, salida, mixto, almacenamiento y procesamiento. ¿Bien? También otro de comunicación, pero no es tan común. ¿Qué pasa ahora? Vamos con los principales, entrada y salida. Todos estos periféricos se conectan, lo que decíamos, en el interfaz de entrada y salida. Ese es el medio, digamos, con el cual se conectan. Como decíamos antes, esa parte de atrás del gabinete. ¿Sí? Sabemos que entonces los periféricos con el micro se relacionan, se transmiten información mediante también el bus de datos. ¿Sí? Y ahora hay que ver cómo es esa relación entonces. Y acá nos encontramos nuevamente, tenemos una relación de manera bidireccional, ¿sí? O sea, doble. Esa información edita, ¿sí? Toma la información, la edita, la procesa y la devuelve. ¿Y de qué manera? El ejemplo básico, simple que decimos siempre. Yo estoy usando la computadora. Escribo, por ejemplo, algo con el teclado. ¿Bien? Esa información ingresa a la computadora. Por eso verán que las flechitas son diferentes, ¿sí? El sentido. Esa información, entonces, entra a la computadora, la procesa el microprocesador, y esto que yo escribí, por ejemplo, la tecla A, cuando aparece en mi pantalla, por ejemplo en Word, es porque justamente, ¿sí? Esa información la procesó, ingresó, procesó y la devolvió al monitor para que salga hacia afuera bien la información al usuario. ¿Se entiende? Por eso verán ejemplos de entrada y ejemplos de salida. Hace que esa información sea bidireccional. ¿Bien? Profe, Sí. dice Luciana que se le cayó el internet y que no puede entrar. Bueno, avisale a Luciana que no hay ningún problema, que estamos grabando esto, que después se lo compartimos. Sí, por Dale. Dale, que se quede tranquila, si ahora no puede entrar, no hay problema. Dale, gracias por avisar. Bien, entonces, ¿está claro esto, chicos? El tema de cómo funciona la relación del micro con los demás componentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta Sí, sobre sí, sí. esto? Profe, ¿me repetís Sí. mínimamente lo de memoria ROM otra vez? Sí, Belén. ¿Cómo es la diferencia?
Sí, yo. Bien, bien, Belén, la diferencia, memoria RAM y memoria ROM. Bien, la RAM es de lectura y escritura. No sé si ya vas a ver acá la L y la E que escribí. ¿Desaparece? Sí, sí. Bien, bien, bien. Entonces, la RAM, lectura y escritura. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que toma datos, los edita, ¿sí? Constantemente. Yo, por ejemplo, hablo, Sí. y acordate de acá de este gráfico, cómo funciona la memoria RAM. Cuando prendo la computadora, mira, te lo vuelvo a hacer acá al principio. No, Para esto entendí, lo de la memoria ROM era lo único que no me había quedado claro. bueno, bien, bien. Entonces, esto claro. O sea, acordate que la RAM todo el tiempo está editando datos. Sí, sí, ¿Sí? eso sí. Bien, cambia, la memoria ROM no edita datos, solamente los toma. ¿Sí? Porque son datos que están almacenados en esa memoria. Datos que necesita el microprocesador, perdón, que necesita el sistema operativo, ¿sí? Para poder funcionar. Bien, datos, configuraciones de los componentes, todo que cuando. No sé si vieron cuando prende la compu que carga el sistema operativo, que aparece una pantalla negra con letras blancas, cosas que están cargando. Todo eso es lo que está Sí. trabajando en ese momento, por ejemplo, la memoria ROM. ¿Sí? Entonces, Ok, información sí. importantísima, clave para la computadora, para el funcionamiento, está almacenada en la memoria ROM. Porque no sé si te Perfecto. acordás, vos y el resto de tus compañeros, decíamos, yo la memoria RAM se me tildó la computadora por tener muchas cosas abiertas. La reinicié. Al toque aparece vacía y ¿qué es lo primero que va a cargar? El El sistema sistema operativo. operativo. Muy bien. El primer sistema, el primer programa que está todo el tiempo funcionando. A menos que yo justamente apague la computadora. Bien. En cambio, entonces esta información de la memoria RAM todo el tiempo se va editando. Y si yo apago la compu o reinicio la computadora, esa memoria se borra. Como que arranca siempre desde cero. ¿Se entiende? Sí, todavía Bien. tengo el gráfico. Exactamente, bien. Y la memoria ROM, entonces, es información que nunca se va a editar, queda siempre. Entonces yo apago la computadora, la prendo, la reinicio, hago lo que hagan con la computadora, esa información nunca la voy a perder, no se borra. ¿Sí? Por eso es una información de una memoria solo lectura. Lee todo el tiempo la información la computadora y no la puede editar. ¿Bien? Gracias. Sí. De nada. Bien, hasta acá, ¿alguna otra pregunta sobre el gráfico y la relación de los componentes? No. ¿No? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a tener un segundo la pantalla compartida. Ahí va, volvimos a lo que es el aula. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Es cortito, ¿eh? Ya casi terminamos. Un segundo que ahora lo que vamos a hacer es abrir PowerPoint. A ver, ahí está. Vuelvo a compartir la pantalla. A ver si les aparece. ¿Me confirma si les aparece ahí Ahí está, PowerPoint? ahí apareció. Ahora sí. Excelente, excelente, bien. Bueno, obviamente abrimos un trabajo en blanco porque es nuevo. ¿Y qué tenemos que hacer? Muy fácil, simple, es poco este trabajo. Hasta acá ustedes, bueno, tenían en la primera lo que es obviamente la carátula, ¿sí? Con toda la información que siempre les pedimos, los integrantes, profesor, curso, ¿sí? En la segunda diapositiva ustedes tenían que tener el gráfico que les dimos antes, ¿sí? El que estuvimos explicando recién. ¿Sí? La idea es que no tomen el mismo gráfico que nosotros les subimos, que lo copien y lo peguen, sino que ustedes elaboren un gráfico. Este mismo gráfico que ustedes lo repliquen. ¿De qué manera? Pueden usar los programas de diseño si se dan por ahí más manija con los programas. ¿Sí? Si no, pueden usar acá en insertar las formas. Tenemos, fíjense que yo puedo hacer el cuadradito, que le puedo editar, si lo quiero hacer igual al que le subimos, si le puedo editar los colores de relleno, le puedo editar también el grosor, ¿sí? Porque recuerden, fíjense que hay algunas cosas que tienen más grosor que otras porque son más importantes, los tamaños. Si yo quiero escribir dentro del cuadrado de la forma, muy fácil, la selecciono, botón derecho, editar texto, puedo escribir, ahí está escribiendo, pasa que en realidad está en blanco, ahora lo editamos, selecciono este texto, ahí va, pongo negro, perdón, CPU, yo a esto lo puedo editar la tipografía, ¿sí? Lo puedo hacer el tamaño, grandes y todo parecido, similar como el que les pasamos nosotros.
Y si se fijan, en las formas, tengo las flechas simples, las flechas dobles, ¿sí? Lo que es memoria, memoria RAM, memoria ROM. Tengo otro tipo de flechas si la quiero usar para otros casos. Bien, o sea, todo lo que yo tengo acá, también las llaves que están por acá están. Bien, y fíjense si por ejemplo me dicen cómo hago para hacer el interfaz de entrada y salida, que como si fuese una línea de puntos. Entonces yo por ejemplo voy a hacer de vuelta el cuadro. Insertar formas, cuadro, arrastro, bien. Tengo acá igual también como estilos ya predeterminados de diseño. Pero ¿cómo hago yo esto de la línea punteada? Muy fácil. Cuando selecciono la forma, voy a contornos y como verán, donde tengo el grosor, debajo tengo la opción que dice rayas. Y de esa manera puedo yo usar estas formas ya prediseñadas o donde dice más líneas, hasta lo puedo seguir configurando de una manera especial. ¿Sí? En este caso, me voy a la izquierda, depende de la versión del PowerPoint. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a hacer la parte más fácil para el ejemplo. Ahí está. Bien. Y ahora, por ejemplo, bueno, el contorno ahí para que sea parecido un poquito más grueso. Ahora uno por ahí pensará cómo hago para escribir bus de datos, si esas palabritas que están como sueltas, que no están dentro de un cuadrado de una forma. Muy fácil. Insertar y simplemente inserto un cuadro de texto. Así que pongo entonces acá bus de datos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien, ¿cómo hacer el diagrama? Si alguno está ahí en línea. Creo que se fueron todos. Perfecto. Bien, perfecto. Sí. ¿Sí? Bien, entonces, decíamos, arrancamos con la carátula, después el diagrama. Recuerden también que les pedimos siempre los botoncitos de acción como para poder seguir manejarme bien en el trabajo. Ahí chiquitos, como siempre, lo que vemos en clase. Recuerden que también les compartimos un video con todo el resumen de las principales herramientas PowerPoint. Bien, si lo quieren ver un rato, está bueno. Bien, ahora, ¿qué tengo que hacer en esta nueva? Porque hasta acá es lo que les pedíamos la semana pasada. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Fácil. Tratar de explicar con sus palabras, con ayudas de internet y también con ayuda del video que después les va a subir el profeído. Por un lado, la relación microprocesador con las memorias, ¿sí? RAM y ROM. Una explicación breve, ¿sí? No agarre internet, copiar y pegar. No pongan en Google relación, CPU, banco de memoria, copian y pegan, ¿sí? Es un choclo de texto que no lo entienden ni ustedes. Entonces, después también la relación del micro o CPU con lo de los periféricos, ¿sí? O interfaz entrada y salida. Bien. Y por último, un poco de información breve, los buses de datos de microprocesadores, ¿sí? Bien. Esas tres cositas, que es lo que le explicábamos en lo que es el gráfico, ¿sí? La relación de la mitad de arriba de la banco de memoria, la mitad de abajo con los periféricos, y después también lo que sería la... ¿Qué pasa, Belén, ahí que se ríen? No sé qué pasará. La... Sí, no sé de qué, pero bueno. Porque Río me habla por mensaje, entonces me da gracia, porque me dice, ahí estás. Bueno, muy bien, si estás tomando, me parece, apuntes y eso que veía antes, muy bien. Ahora, Río, por favor, atenta a la explicación, ¿no? Atenta a Belén. Bien. Bueno, entonces, hasta acá. Tomé Simple todo trabajo. apunte de lo que dijiste. Excelente, Río. Muy todo bien, tomé. así me gusta. Y espero que sean apuntes tuyos y no de una compañera. No, son míos. Muy bien, No, la te manda. felicito. Muy bien, Río, así me gusta. Bien, entonces, recuerden, carátula, después diagrama, después relación CPU-memorias, relación CPU, la interfaz, los periféricos, y cómo son una breve descripción sobre los buses de datos de microprocesadores. Es clave, cuando investiguen en internet, agregar la palabra de microprocesadores, ¿sí? Si no le va a aparecer los buses de datos, como hablábamos antes, de discos y esa cosa, que es otra cosa, que son cables físicos, nada que ver. ¿Hasta acá bien? Sí, sí. Me imagino bien. Sí. Y algo básico, clave, el tema del diseño, agregar unas plantillas también, pero ojo a las plantillas que utilizan, ¿sí? Porque a veces eligen plantillas, lo vemos en clase, ¿sí? Que por ejemplo, en este caso, no sé, que es
así que como si fuese una hojita arriba de una mesa, y por ahí están, no sé, colocan una imagen del microprocesador y lo ponen por fuera, ¿sí? Entonces que por ahí no queda prolijo, por ahí lo tengo que hacer dentro de justamente esta, como si fuese hojita, ¿sí? Lo pongo ahí, no lo pongo así como fuera en cualquier lugar, ¿se entiende? Tengo que buscar una plantilla que además de que sea linda, que sea agradable visualmente y ordenada la información, que me sirva a mí para trabajar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en esta acá, por decir que tiene esta linita acá arriba, si quiero acá por ahí puedo poner los botones de acción y aprovecho esa formita de la plantilla, ¿sí? Le vamos a pedir a uno que sea una foto, ¿sí? Por ejemplo, de las memorias, una foto de algo de la interfaz de entrada y salida, pero que sea, aunque sea después más bien textual, explicando las relaciones. Que no sea acá todo lleno de imágenes, texto, imagen, texto, que sea un lío. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, a ver, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Recuerden que si alguno no tiene el PowerPoint del paquete Office, tiene el de las presentaciones de Google, sí que es muy similar, muy similar. Si tienen alguna duda con eso y lo tienen que trabajar de esa manera, nos preguntan, también no hay ningún problema. El profe en su momento, me acuerdo, les explicó, subió un tutorial, cómo colocar botones de acción en esa plataforma. Pero bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta en base a esto que estuvimos viendo ahora? Por ahora no creo. Bien, muy bien, muchas gracias por responder. Entonces ahora lo que voy a hacer es detener la pantalla.